Muy buenos días, mi nombre es Fernando Ignacio Toro González, yo soy residente del tercer año del Servicio de Reumatología del Hospital Hermanos James. Tengo el placer de exponer la experiencia del servicio con el uso de la terapia biológica anti-CD20 rituximab en pacientes con artritis reumatoide. El rituximab es un anticuerpo IgG1 monoclonal murino humano quimérico que se dirige al antígeno en superficie de las células B CD20. Una vez que se une al receptor CD20, va a mediar la lisis de las células B a través de la citotoxicidad dependiente del complemento y de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Este fue aprobado en Europa en el 2006 y se lo utiliza como una segunda línea terapéutica biológica para pacientes con una mala respuesta o una intolerancia a uno o más anti-TNF o de preferencia combinado con metrotexate. El EULAR, conforme pasó el tiempo, sugiere que puede ser usado como una primera línea bajo ciertas circunstancias. Me parece importante hacer una mirada corta a la biología de las células B, que son parte fundamental de la fisiopatología de la artritis reumatoide que se ha conversado en el transcurso de las presentaciones. Las células B son un componente importante de nuestro sistema inmunológico, son células altamente especializadas que muestran una significativa versatilidad acorde a su microambiente. Las principales subclases de células B son las células B1, las células B2 y las reguladoras B. Las células B1 tienen un origen principalmente en el hígado del feto, que muestra características innatas que van a carecer de memoria inmunológica. Las células B2 se originan a partir de las células madre hematopoyéticas en la médula ósea y van a desempeñar un papel fundamental en los procesos de adaptación de la inmunidad. Las células B2 inmaduras van a abandonar la médula ósea y entran al torrente sanguíneo en forma de células B de transición, las cuales se van a dividir en células B foliculares y células B de la zona marginal, cuando alcanzan los órganos linfoides secundarios en la periferia y entran en etapa madura de su ciclo de vida. Las células B foliculares en el vaso y los ganglios linfáticos interactúan con las células T en los centros germinales que van a albergar respuestas inmunitarias más lentas, pero altamente específicas, a los antígenos con efectos de memoria duraderos. Y las células reguladoras B son células que tienen un fenotipo separado que va a presentar una función supresora muy importante para la homeostasis inmunitaria, principalmente a través de la producción de citocinas antiinflamatorias como la interleuquina 10. Con respecto al receptor de las células B, tenemos que cumple múltiples funciones, bien establecida la inmunidad humoral y la producción de anticuerpos a través de la diferenciación de células plasmáticas. La presentación de antígenos es significativa, como lo demuestra el desarrollo y mantenimiento de la respuesta de las células TCD4 en los centros germinales. Además, son una fuente de varias quimiosinas y citocinas que van a mediar la interacción con su entorno y definen su fenotipo funcional. La contribución de las células B a la autoinmunidad se establece tanto en enfermedades con claro papel patogénico de ciertos autoanticuerpos, así como en supuestos trastornos dependientes de células T. Si se han preguntado sobre la particularidad que existen entre los nombres de las terapias biológicas, como rituximab, tocilizumab, infliximab, esto es debido a los consensos internacionales para su nomenclatura. Les presento una tabla de cómo se interpretan los diferentes nombres. Bueno, el rituximab está descrito que va a reducir las células B circulantes, pasadas en el tejido también, durante las primeras 3 semanas, con una depresión sostenida durante 6 a 9 meses. Después del tratamiento en la mayoría de los pacientes, los niveles medios de células B pueden volver a la normalidad en 12 semanas. Existe un consenso de la Sociedad Española de Reumatología que recomienda el uso de preferencia en pacientes con un factor reumatoideo y un anticuerpo antipéptido citrulinado positivo. El medicamento se administra por infusión intravenosa. El pretratamiento con antihistamínicos, acetaminofén y glucocorticoides está descrito que puede disminuir el riesgo de reacciones de hipersensibilidad. La resistencia al rituximab puede surgir a través de diferentes mecanismos. Cuando hay una regulación a la baja de células que mantengan unos receptores de CD20, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos alterada, cuando existe una activación disminuida del complemento y efectos limitados sobre la señalización y la inducción de la apoptosis, además de niveles sanguíneos inadecuados de células B. Con respecto a las reacciones adversas, se han descrito
leves como fiebre, escalofríos, urticaria e hipotensión leve. Poco frecuentes como las reacciones mucocutáneas graves, incluidas el síndrome de Stevens-Johnson, una reactivación del virus de la hepatitis B o raramente el virus JC, con encefalopatía multifocal progresiva. La hipogammaglobulinemia y los síndromes autoinmunes como la púrpura trombocitopénica idiopática, la púrpura trombocitopénica trombótica, la anemia hemolítica autoinmune, la aplasia pura de glóbulos rojos y la neutropenia retrasada entre 1 a 5 meses después de la administración. La experiencia del servicio durante 10 años en una cohorte de 1.263 pacientes con artritis reumatoidea, de la cual se administró al menos una infusión de rituximab, quedó conformada por 114 pacientes en donde se pudo obtener las siguientes variables sociodemográficas. Pudimos observar que el grupo de pacientes era mayor del sexo femenino, con una edad media entre 55 más o menos 14 años. La edad al inicio del diagnóstico fue de 38,6 años y el tiempo de evolución de la enfermedad de 11,1 años. El color de la piel primaron los pacientes con una piel que no es blanca. El nivel de escolaridad, existe una alta educación en los pacientes de educación superior, un poco índice de pacientes fumadores, y con respecto a las comorbilidades, la dislipidemia, la hipertensión y otras enfermedades como la diabetes mellitus y otro tipo de comorbilidades también estuvieron asociadas. Se realizó una revisión durante 11 años, desde mayo del 2010 hasta mayo del 2021, donde se pudo obtener que el uso de rituximab sin fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad concomitantes se usaron en 14,2% de los pacientes. El uso de monoterapia se incrementó gradualmente en el tiempo. Con respecto al uso concomitante de otros fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad convencionales sintéticos, tenemos que el tratamiento más frecuente fue con metrotexate en el 51,8%, seguidos por leflunomida en el 35,7%. El número de ciclos administrados durante todos esos años fue de 409 ciclos con rituximab. Con respecto a la variable dosis por ciclo, no estuvo significativamente asociada con la duración de la respuesta, ya que tanto la dosis de 2000 miligramos comparada con la dosis de 1000 miligramos tuvo una diferencia de aproximadamente un mes de duración del efecto de respuesta terapéutica. Como se muestra en la figura 2, hubo una mejoría promedio de la actividad de la enfermedad después de la administración de cada ciclo de rituximab. En adición, la figura 3 muestra la línea de base de la actividad de la enfermedad fue peor durante el primer ciclo en comparación a los ciclos posteriores de administración. Con respecto a lo que es la seropositividad de los pacientes, tuvimos un número muy pequeño de pacientes que eran seronegativos, factor reumatoideo y o antipéptido citrulinado negativo. Sin embargo, la remisión de la enfermedad en algunos casos se logró a los 6 meses en 2 pacientes y a los 12 meses en 4 pacientes, que es algo significativo, ya que aunque está descrito que debe ser utilizado solamente en pacientes seropositivos, logramos identificar que hay un grupo de pacientes que lograron obtener la remisión o la baja actividad. Se muestran las modificaciones de la respuesta eular a los 6 meses y a los 12 meses de inicio del tratamiento con rituximab. Se observa que a los 6 meses el 71,9% de los pacientes habían alcanzado una respuesta eular buena, la que se disminuyó al 66,6% de los casos en el mes 12 del tratamiento. Igualmente, a los 6 meses solo quedó un 8,9% de los pacientes que no mostraron mejoría, lo que se redujo al 2,63% al año de iniciado el mismo. En conclusión, obtuvimos que un total de 409 ciclos fueron administrados, predominaron los pacientes seropositivos y el sexo femenino, la media de duración de rituximab entre ciclos para mantener una respuesta adecuada fue de 10 meses, un rango entre 7 y 13 meses, el número de ciclos de rituximab fue relacionado a la seropositividad de los pacientes, la terapia como primera o segunda línea biológica se asociaron con mayor efecto de respuesta favorable y que los efectos adversos que presentaron los pacientes fueron muy infrecuentes.
Bueno, agradezco la invitación a este evento, espero haya sido de su agrado mi presentación y damos paso a las preguntas o dudas que deseen plantear a los expositores.